Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a empezar nuestro spot laboral número 18. Así que en una semana con bastantes novedades como siempre y tratando de ocupar buenamente el lugar de Juan Carlos, me pidió hoy si podía hacer los honores de la presentación a nuestro spot. Así que en el día de hoy vamos a tener a José Zavala, que es socio y dueño del estudio Adroé Márquez Zavala, uno de los socios y uno de los dueños, de más de 15 años de experiencia como sociedad, pero en realidad José, entre unas cosas y otras, debe tener más de 30 años en esta actividad, siempre dedicado al derecho laboral, y siempre es un honor, un orgullo, un placer tenerlo con nosotros. Y luego vamos a tener la presencia de Fernando Portero Castro. Él es mucho más joven que José, aunque no se note, tendrá apenas 30 y tantos años también dentro de la profesión. Actualmente se desempeña como director de Capital Humanos y Asuntos Corporativos dentro del grupo Molinos, ¿sí? Dentro también del grupo Pérez Compán. Así que nos va a hacer un reporte de actualización sobre la actividad específica y dentro de ella la actividad de aceiteros en particular. Hoy, además, le queríamos comentar que vamos a arrancar eh, contestando algunas preguntas que quedaron de nuestro spot anterior. Y para ello estamos inaugurando un mail, una casilla de correo donde eventualmente podrán nuestros colegas de recursos humanos eh, hacer estas consultas, fundamentalmente vinculadas a las temáticas que vayamos tratando durante la semana, de modo tal que la triada de abogados que siempre nos acompaña y, por qué no, nosotros a través de las consultas a los distintos expositores, podamos evacuar las consultas y podamos ampliar la información eventualmente que fue suministrada en cada uno de los spots. Sin más trámite, entonces, José, buenas tardes, muchas gracias. Te paso los atributos. Muchas gracias. Hola a todos. Cumpliendo con lo que decía recién Mariano, durante la semana me hicieron llegar una consulta referida a una persona que estuvo sin trabajar como consecuencia de una serie del ASPO y de algunas licencias propias de la persona por enfermedad, y que en este momento el planteo que se hace, o que me hace la empresa, es si es posible liquidarle las vacaciones del año 2019. O sea, la pregunta es esa, interpreto que lo que están preguntando es si podemos liquidarle a la persona las vacaciones sin otorgarle el goce, y voy a tratar de no irme mucho por las ramas, pero básicamente es bueno tener en cuenta lo siguiente. La ley no prevé la compensación económica de las vacaciones. O sea, si uno está estrictamente a lo que marca la ley de contrato de trabajo, el único supuesto en el cual la ley prevé que las vacaciones se compensen en dinero es en los casos de extinción del contrato de trabajo. Por otra parte, cuando se produce la declaración del ASPO, allá por el 20 de marzo, todavía estaba vigente el plazo legal de otorgamiento de vacaciones que concluye el 30 de abril para el empleador y el 31 de mayo para el empleado, si es que el empleador no le notificó que debía tomarse las vacaciones. Entonces, el problema que me parece que se plantea ante la consulta es que si yo le liquido a la persona las vacaciones, la persona podría llegar a mantener el derecho a exigir el goce de las vacaciones, o sea, gozar efectivamente los días que pudo haber devengado durante el año 2019 y que hasta ahora no se pudo tomar como consecuencia de todos estos episodios, en algún caso generales, como es el ASPO, en otros casos particulares, como son las licencias por enfermedad, que lo impidieron hacerlo. Tengamos en cuenta que, si bien no masivamente, pero ha habido algún fallo, recuerdo uno de un tribunal de Quilmes, que declaró que no era posible otorgar vacaciones durante el ASPO,
porque la imposibilidad por parte de la gente de trasladarse y de poder disponer libremente, digamos, del tiempo libre, valga la redundancia, que le generan las vacaciones, por todas las restricciones que son de público y notorio, iba en contra de la finalidad higiénica y de recreación psicofísica de parte del trabajador que tiene por objeto las vacaciones. Entonces, digamos que la contingencia que estaría asumiendo por pagarle las vacaciones sería que la persona en algún momento, una vez superado el ASPO, diga, yo me las quiero tomar y tenga derecho a hacerlo a partir de la circunstancia de que no pudo ejercer ese derecho antes de ahora porque estaba limitado por el aislamiento preventivo obligatorio. Esa era la pregunta que había recibido. Ahora vamos a hacer un repaso por los temas que fueron objeto de novedades legislativas durante la semana pasada. Supongo que esto ya lo deben haber visto, creo que el orador del martes pasado fue Héctor. El lunes próximo pasado, vuelvo sobre ello porque hubo alguna novedad en el medio de la semana, el lunes próximo pasado se había declarado la prórroga del aislamiento social preventivo y obligatorio a través del decreto 792. Y fundamentalmente, como novedad, esto traía aparejado que las personas, o sea, se establecía que todas las personas que estaban dispensadas de prestar servicio, dada su condición de mayores de edad, en el caso de las mujeres de embarazo, y los grupos de riesgo establecidos a presente o a futuro por la Autoridad Sanitaria Nacional, que estaban liberados de prestar servicio. Ustedes recuerdan la resolución 207 del 2020, que la hemos repetido en forma reiterada, porque cada vez que se ha prolongado el ASPO se ha prorrogado la vigencia de esta resolución. En vez de cobrar salario, pasaban a percibir una compensación no remunerativa equivalente a su remuneración habitual, pero neta de aportes y contribuciones, con la sola obligación por parte del empleador y del trabajador en su caso, de realizar los aportes y contribuciones con destino a obras sociales, al Régimen Nacional de Obras Sociales y al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, o sea, PAMI. La novedad con respecto a esto es que más adelante, si mal no recuerdo el día jueves, se dictó una resolución, el 16 del 10, la resolución conjunta 10 del 2020, entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que definió en qué casos la obesidad implica que la persona sea considerada dentro del grupo de riesgo y por lo tanto tenga derecho a la dispensa de sus actividades y a seguir en esa condición cobrando su remuneración, ahora con carácter no remunerativa, valga la aclaración. No sé si ustedes recuerdan que esto viene de una resolución de hace unos 15 días atrás, donde el Ministerio de Salud actualizó la nómina de personas sujetas a factores de riesgo e incluyó la obesidad como una enfermedad sin determinar en qué grados esa enfermedad iba a justificar la dispensa. Esto generó mucha polémica. En algunos casos de información que podemos haber recibido, en mi caso, significaba realmente un conflicto muy grande por la cantidad de gente que había que liberar de prestar servicios, consultas, digamos, sobre cuál era el proceder que debían seguir las empresas, si las empresas tenían que tener un rol proactivo o meramente esperar que los trabajadores acreditaran con un certificado su condición de obesos y por ende requirieran que se los liberara de prestar servicios. Con posterioridad a eso, se dictó una nueva resolución por parte del Ministerio de Salud donde se limitó las personas con obesidad que estaban comprendidas dentro de dispensa a la de grado 2 y a la de grado 3. Continuó la polémica y finalmente esto quedó por esta resolución conjunta del 10 del 2020 del 16 de octubre reducidas a las personas con obesidad de grado 3, o sea, aquellas que tienen un índice de masa corporal superior a 3,9 kilogramos por metro cuadrado, digamos. Entonces quedan fuera del concepto de obesidad
por el cual el trabajador estaría dispensado de prestar servicios, la obesidad de grado 1 y la obesidad de grado 2. Respecto a la de grado 2, como para maquillar, entiendo un poco esta idas y vueltas, lo que se ordenó a través de esta resolución es que los empleadores deben otorgar todos los elementos de prevención, protección y limpieza, cuidado y seguridad a los trabajadores que están encuadrados en la condición de obesos de grado 2, con el objeto de disminuir su exposición al COVID. Y, por supuesto, cumplir con los protocolos sanitarios necesarios y darle los controles sanitarios pertinentes cuando fuera necesario, de acuerdo a la sintomatología que podrían llegar a presentar. Así que consideramos que por ahora esta novela está terminada. Quedan de nuevo dispensados solamente las personas obesas de grado 3. Y lo que sí quizás se pueda llegar a producir es alguna novedad legislativa, porque en la redacción que se le dio a la creación de esta compensación normativa, ustedes fíjense que no hay mención alguna a qué sucede con los aportes y contribuciones sindicales. Solamente se refiere a que la remuneración es neta de aportes y contribuciones al sistema de seguridad social. Y por el otro lado, tengo información de que habría alguna gestión para que se aclare también qué pasa con el devengamiento del aguinaldo, para que, digamos, el devengamiento del aguinaldo del segundo semestre no se vea perjudicado en el caso de estas personas por no haber devengado salarios durante este periodo, y también algo referido a lo que podría llegar a ser el devengamiento de las vacaciones, que entiendo que tampoco requiere aclaración, porque vacaciones se devengan por los días trabajados y por aquellos en los cuales no se trabajaron, pero no hubo responsabilidad del trabajador en esa falta de prestación de tareas, que sería el caso, ¿no? Porque acá estaría dispensado por ley de hacerlo. Pero bueno, esas son, digamos, corrillos que habrá que esperar a ver si se concreta o no en la realidad, pero que en lo sustancial no modificarían este carácter de compensación normativa que a partir del decreto 3792 se le está otorgando a estas prestaciones. Ok, luego, ya un poco referido a una área específica que es el área de la salud, se dictó una resolución conjunta del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que es la 8 del 2020, que salió publicada el 14 de octubre próximo pasado, que es muy importante. No sé, digamos, para los que no son del sector probablemente no lo sepan, está vigente y prorrogado un decreto del Poder Ejecutivo, el 3 del 2020, que les otorga a los trabajadores que están expuestos o relacionados con casos de pandemia de COVID-19, el pago de una suma a cargo del Estado de 5.000 pesos por mes durante un lapso determinado. Lo que hubo en su momento cuando salió el decreto 3 del 2020 fue mucho conflicto respecto a qué trabajadores estaban incluidos y cuáles no, más que nada por la tipología del empleador al cual pertenecían. Y lo que se hizo a través de esta resolución que les estoy comentando del 14 de octubre, la 8 del 2020, es aclarar esto, diciendo que, entre otros, ya estaba claro que los trabajadores que trabajaban en establecimientos asistenciales lo cobraban, pero ahora se aclaró que también lo cobran los establecimientos de salud sin internación, de diagnóstico y tratamiento del sector público, lo mismo del sector privado, básicamente que estén categorizados como establecimientos destinados a realizar diagnósticos por imágenes, y no incluyendo los diagnósticos por imágenes odontológicas, medicina laboral y básicamente esos dos. También incluyeron a los establecimientos de salud sin internación, categorizados como centro de diálisis y centro de tratamiento oncológico, y también, por último, incorporaron a los bancos de sangre, o sea, a los trabajadores que trabajan en bancos de sangre y aquellos categorizados como internación domiciliaria. O sea, todos los trabajadores que prestan servicios en estos establecimientos y que puedan estar expuestos o abocados al manejo de casos relacionados con la pandemia de COVID-19 están alcanzados por el derecho a cobrar esta asistencia o este beneficio por parte del Estado. Luego, ya estoy llegando a la obligación de registro del Comité de Higiene y Seguridad, pero antes de eso, dos pequeños tips. Uno, porque casi todos en recursos humanos somos consultados permanentemente por este tipo de situaciones, que es, exceptuaron en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires
a los trabajadores de casas particulares de la prohibición de trabajar, digamos, pero con una particularidad, que lo hicieron solo para aquellos trabajadores que tengan, dice la decisión administrativa, un único empleador o una única empleadora. O sea, originariamente se escuchaba, cuando estaban tratando este tema, de que la liberación iba a ser para todos los trabajadores domésticos del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto con transporte a cargo del empleador, porque todavía los trabajadores que no son esenciales no pueden usar el transporte público, pero en la medida que fueran a un solo de sus empleadores, no que estuvieran registrados por un solo empleador. Bueno, fue más estricta la norma y por lo tanto, si se da el caso de un empleado de servicio doméstico que está registrado como empleado de uno o más empleadores, no podría, según lo que dice la decisión, trasladarse para prestar servicios a ninguno de ellos. Ok, para terminar, vamos a charlar, les hago el comentario de una resolución que se dictó por parte del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, la resolución 304 del 2020, que salió publicada en el Boletín Oficial del viernes, y que básicamente lo que hizo es completar, por llamarlo de alguna manera, un conjunto de normas que vienen dictándose desde el año 2012, referidas a los comités mixtos de salud, higiene y seguridad en las empresas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Lo que hizo la resolución 304-2020 es crear el registro provincial de estos comités, que va a depender de la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo del Ministerio de Trabajo Provincial. Estableció la obligación de los empleadores y los representantes sindicales de inscribir el acuerdo por el cual se conformó el Comité Mixto de Salud, Higiene y Seguridad en este registro, presentándolo en un plazo máximo de 10 días desde su suscripción. O sea, lo que no aclara la resolución es qué pasa con aquellos casos en los cuales el acuerdo, digamos, de creación del comité mixto ya existía o emerge de un convenio colectivo. Yo entiendo que si emerge de un convenio colectivo no es necesario el registro, en principio, porque la misma norma reglamentaria excluía la necesidad de crear el comité mixto si había un convenio colectivo que precediera al dictado de la ley 14.408, que fue la que los creó, o que se celebrara después que los contuviera. Yo creo que estos son los comités mixtos de salud, higiene y seguridad que se crearon por fuera de la negociación colectiva y que si se crean a partir de ahora, habrá 10 días a partir del momento de la creación para inscribirlos, y si ya están creados, yo entiendo que ese plazo podría llegar a considerarse vigente a partir del momento de la publicación de la entrada en vigencia de esta norma que estoy comentando. El registro o el acuerdo, digamos, por el cual se conforma el comité y que se tiene que registrar, debe tener la fecha de conformación y el nombre, apellido y documento y el periodo de duración de los mandatos de los integrantes, tanto de los representantes titulares como de suplentes, así como el sector o sindicato del que representan. Recuerdo que el número de integrantes era algo que se tenía que acordar entre las partes, que en principio si no había acuerdo iba a ser un número igual de integrantes de una parte y de la otra, tomando como marco la representación sindical en la empresa, o sea, los delegados iban a ser los integrantes de esa nómina y tanto el mismo número de personas tenía que ser designado por la empresa para poder integrar el comité, y de la suma de todos ellos iba a elegir un presidente y un secretario, uno del sector sindical, uno del sector empleador, que si no había acuerdo quién ejercía cada uno de los roles se decidía por sorteo, y finalizado el periodo de 4 años, que es el del mandato, se sustituye, entonces uno del sector que tenía el presidente pasa a ser secretario y viceversa. No, hasta la fecha esto no está, por lo menos no ha sido especificado cuál es el link o cuál es el medio virtual para producir el registro. Nosotros yo por mi cuenta estoy haciendo las averiguaciones, esto salió publicado el día viernes, de los que son los trámites que en este momento uno encuentra dentro de lo que es el sitio del Ministerio de Trabajo. No encontré ninguno que me pareciera que sea compatible con este registro, pero bueno, esperemos que en breve la autoridad de aplicación especifique cuáles son los procedimientos, o cuál es el procedimiento destinado a proceder al registro virtual del comité. Bueno, de mi parte,
como novedades legislativas, nada más, Mariano, así que quedo después a merced de las preguntas, o a disposición de las preguntas que quieran hacerme. Gracias, José. Tomamos el compromiso de averiguar el link famoso de Dale. provincia para proporcionárselo a los colegas en el próximo spot. Un solo comentario sobre este tema de los comités de higiene y seguridad. Es algo no nuevo, es algo que se viene trabajando hace muchos años. De hecho, la administración anterior en provincia de Buenos Aires, si bien no habilitado en forma de registro, hizo una acción propositiva para que muchas de las actividades trabajen en el sentido de la creación y la conformación de los comités en los distintos empresas y establecimientos. Siempre pensando que el diálogo es parte del equilibrio y ese equilibrio es parte de lo que uno busca, y más en materias de salud y en un contexto de pandemia. Lo único que nos queda por pensar es, ojalá que ese diálogo sea la madurez que necesitamos para sortear semejante desafío que tenemos por delante. Así que, gracias, José. Le pasamos entonces el mando o el atributo a nuestro amigo Fernando. Fernando, bienvenido. Gracias, Mariano. Bienvenido. Gracias a todos. Hoy me toca dar una pequeña charla a pedido del equipo de la Comisión Laboral y contarles acerca, el título creo que decía aceiteros, pero voy a ser un poco más amplio porque la verdad que contarles acerca de un sindicato, de cómo nos manejamos con un gremio, ya la gente de recursos humanos ya tiene experiencia sobremanera, así que prefiero contarles un poco la actividad agropecuaria de agroexportación, donde desarrollamos nuestra actividad y por ende tenemos el gremio aceitero. Ahora les voy a mostrar 3 o 4 charros, 5, pero básicamente cuando hablamos de Argentina hablamos de una actividad netamente agropecuaria o principalmente agropecuaria, es un país netamente agropecuario, y como es una actividad principal del país, también tiene sus bemoles. Cuando ustedes escuchan hablar de campo, siempre hay conflicto. Cuando escuchan hablar de divisas, siempre hay conflicto. Cuando escuchan hablar de agroexportadores, hay conflicto. Cuando escuchan hablar de las grandes exportadoras, hay conflicto, se siente conflicto. Pero la realidad es que de los 100.000 productores independientes, pequeños, medianos y grandes, de producción agropecuaria que hay en Argentina, por algún lado se van del país y entran las divisas. Y por ese lado hay 2 grandes cordones por donde se van nuestros productos argentinos, agropecuarios. Uno es la zona de Rosario, ahora vamos a hablar de esa zona, y la otra es la zona de Bahía Blanca, dependiendo del tipo de cultivo y del tipo y de la época del año. Así que les voy a mostrar un poco desde la empresa donde trabajo cómo se maneja la actividad, y les va a dar una idea más acabada de la actividad agropecuaria del país. A ver si yo voy a empezar a compartir, no soy el Maradona de esto, así que Mariano, confirmame si se ve o no se ve. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, como les dije, voy a repasar un poco el complejo agroexportador argentino de soja. También cuando hablamos de soja es un tema, que las retenciones, que el diferencial, que las divisas. Y les voy a contar un poco que el complejo agroexportador argentino, para que se den una idea, voy a hacer números redondos. El PBI del año pasado de Argentina fue de 500.000 millones de dólares, de los cuales las exportaciones representan el 14%, casi 66.000, 65.000 millones. La mitad de esos millones los trae el complejo agroexportador argentino, el complejo sojero. Para que se den una idea, el complejo sojero, ahí como ven la foto, esa es nuestra fábrica, es un complejo que está sobre el río Paraná, de aproximadamente unos 75 kilómetros, más o menos para que tengan números redondos, que va desde el sur de Rosario hasta una localidad que se llama Timbúes, a unos 35, un poquito más, 50 kilómetros al norte de Rosario,
En todo ese margen del río Paraná existen aproximadamente unas 12, 14, 15 fábricas que procesan o exportan o embarcan lo producido por gran parte del arco productor más rentable de Argentina. Para que se den una idea, fíjense dónde se produce la gran producción agropecuaria argentina, de altísimo valor para el mundo. 19 puertos privados, diría 15. Argentina produce aproximadamente, depende del año, pero para dar números redondos, 65 millones de toneladas, de las cuales 44 millones de las cuales se usan aproximadamente 44 millones. El 90% de lo que se produce se exporta. Ustedes habrán escuchado decir que Argentina le da de comer al mundo, o Argentina le da de comer a 400 millones de habitantes en el mundo. Y es verdad, obviamente no lo hace directamente, lo hace a través de sus subproductos. Argentina produce soja, esa soja va a este complejo agroindustrial, ahí se procesa la soja y salen básicamente de cada porotito de soja 2 subproductos, salen 3, pero para hacerlo redondo, 2 subproductos: harina de soja y aceite de soja. ¿Quién come la harina de soja? Y la comen básicamente los pollos y los cerdos, que después son alimentados, sirven para alimentar a 400 millones de personas. La harina de soja no se come directamente, sino se produce para hacer alimentos balanceados, para producir básicamente pollos y cerdos, en mucha menor medida vacunos y en mucha menor medida peces, la industria apícola en el mundo. Vamos para adelante. Como les decía, se produce básicamente de las 60 en el mundo, es el principal exportador de harina de soja, con el 43%. Muchos países producen más, hay 4 praderas muy importantes en el mundo. Estados Unidos es una pradera muy importante que le da de comer al mundo. Ucrania, ex-Rusia, le da de comer al mundo. Brasil y Argentina. Pero Argentina es la que menos consume internamente los productos que produce su campo. Por eso somos el principal agroexportador de productos de soja. También de aceite, con el 47% de la exportación mundial. La soja mayoritariamente puede salir o por otros sin procesar, o harina de soja o aceite de soja. La harina de soja como el aceite de soja van a todo el mundo, pero básicamente la harina va al sudeste o a China o al sudeste asiático, Vietnam, Malasia, Singapur, y el aceite de soja va básicamente a India, va a todos lados, a Europa y demás, y también se produce biodiesel, pero para que tengan noción, la harina va a China y al sudeste asiático, y la producción de aceite va mayoritariamente a India. Es el tercer exportador de porotos sin procesar. Estados Unidos es el primero que le vende a China. Por eso la guerra comercial entre China y Estados Unidos impacta muy fuertemente los commodities. Cualquiera de estas 4 praderas que tenga un poco de sequía o tenga una superproducción, porque el tiempo los ha bendecido ese año, modifica el precio mundial de la soja, que obviamente se mira en dos lados, se ecualiza ese precio mundial en 2 lugares en el mundo, en Chicago y en Rotterdam. Ahí se hacen las ecuaciones de cuánta soja o aceite de soja hay en el mundo, si alcanza o no alcanza para alimentar a toda la población, que es necesaria, y el precio varía. Por eso muchas veces nosotros no ponemos el precio como argentinos de a cuánto vamos a vender. El precio se pone a nivel mundial. Encima nosotros tenemos un flete, que es el más largo de todos para llegar al sudeste asiático, o a China, o a India, con lo cual también influye nuestro precio, el de Brasil también, en el precio mundial. Así que nosotros, por más que quisiéramos fijar el precio, no tenemos ni el precio de compra ni el precio de venta del producto, como argentinos. Esa es nuestra fábrica, de noche.
ahí decía, el 61% va a China, poroto sin procesar, y el 72% va a 36 países, básicamente al sudeste asiático. Los principales compradores son Vietnam, Malasia, Singapur, Corea y China, que compra el excedente que necesita de poroto y de harina de soja. Somos muy eficientes. ¿Por qué se procesa en origen? ¿Por qué es bueno procesarla en origen? De cada porotito, para hacerlo fácil, de soja, el 80% es harina y el 20% es aceite. Si exportáramos como argentinos todo a China, todo al sudeste asiático como poroto, ellos procesarían, tendrían que usar exclusivamente la harina de soja y tendrían un excedente en el aceite, con lo cual llevarían el producto medio mundo para un costado, procesarían y deberían mandar uno de los subproductos que les sobra a otra parte del mundo. Por eso nosotros somos muy eficientes, primero porque tenemos baja población y no consumimos en la medida que consumen Asia, pollo y cerdo. Y segundo es, nosotros hacemos la separación a nivel mundial de destinos. Lo mismo que biodiesel, que va básicamente, biodiesel se produce con el aceite de soja y se consume básicamente en Europa. Es una actividad, ahí dice 22.000 empleos directos, 53.000 indirectos. El gremio principal de las fábricas es el aceitero, que habrán escuchado que tenemos paritarias muy duras, porque al ser el 95% de nuestra producción que se exporta, implica que hay toda una cadena de flete y de compradores que es muy difícil de parar. Un barco que sale de China a buscar nuestros productos a cualquiera de las terminales, los competidores de Molinos son Dreyfus, Cargill, Bunge, Renova, era Vicentina hasta el año pasado. Es muy difícil poder administrar la cadena de flete. El flete en el mundo va para Brasil, los pocos barcos que hay van para Brasil, y se compite Brasil y Paraguay básicamente, se compite mucho según la época del año. Entonces, parar una operación de esta magnitud, para que se den una idea, Molinos tiene la fábrica, la segunda ahora, porque Renova pasó a ser la más grande con la nueva línea que hizo, tenía hasta el año pasado la fábrica más grande de procesamiento de soja del mundo. Esto implica que la capacidad de procesamiento diaria es de 20.000 toneladas, y no me representa mucho que es 20.000 toneladas. 20.000 toneladas son aproximadamente 1.200 camiones y acoplado, de soja que entran por día a la planta. Es decir, para que se den una idea. Un barco Panamax es el barco más grande de 7 bodegas, que mide aproximadamente 220 metros y es el buque de mayor tamaño que puede cruzar el canal de Panamá, por eso se llama Panamax. Puede transportar hasta, depende del calado, 60.000 toneladas, es decir, que la producción de 3 días se la lleva un solo barco, para que tengan noción de lo que mueve la industria. Esta es una de las 20 fábricas, hay algunas más chicas, otras muy chiquitas, y Renova, que es más grande. Ahí tienen la capacidad. Fue declarada, obviamente, actividad esencial, básicamente por la incorporación de la venta de productos, genera divisas para el país. Estuvo muy en boga las últimas medidas del gobierno, que bajaban las retenciones, el proceso, el impuesto de la exportación de soja tiene un 33%, ahora se bajó al 30%, se bajó 3 puntos. Bueno, no tuvo el efecto que el gobierno esperaba. Hay un problema de tipo de cambio que afecta a la actividad, y básicamente quienes son los dueños del producto para poder procesarlo y venderlo, que son los productores argentinos, agropecuarios argentinos, hoy no están vendiendo la mercadería esperando, supongo que alguna devaluación o mejores condiciones para poder vender.
De todas formas, estimamos que durante el año se vende y se procese todo lo que se ha producido durante el año. Es una actividad bastante rara porque hay mercados a futuro, perdón, que estas empresas venden todavía lo que ni siquiera se plantó. Nosotros estamos haciendo negocios a abril o a mayo o a junio del año que viene y todavía el productor ni siquiera sacó lo que ya plantó o todavía no plantó lo que nosotros ya estamos vendiendo. Así que es un negocio bastante complejo de mercados a futuro, mercado de commodities internacionales, con monedas internacionales, bastante complejo, pero muy interesante. Les decía, el gremio es el aceitero, el que nos toca básicamente en la producción de la harina y el aceite de soja, pero para que funcionen estas actividades requiere de casi 16 gremios, porque fíjense que hay barcos, primero camiones que tienen que traer diariamente, nosotros recibimos 1.200 camiones, que si hay problemas con el gremio camionero, imagínense que si hay un paro camionero, 1.000 camiones a 200 metros, a 250 metros, a 25 metros genera un colapso de 25 kilómetros. Imagínense multiplicado por 20 fábricas, lo que producen las autopistas, en las rutas y demás. Así que el gremio camionero es muy influyente en el mercado y en el negocio de agroexportador. Obviamente hay gremios marítimos como el SUPA, los de prácticos de puerto, capitanes de barcos, recibidores de grano. Es decir, hay un montón de gremios asociados a que esta cadena pueda funcionar, no solo es el aceitero. Pero bueno, el aceitero es el gremio de la actividad principal, del procesamiento de la soja, pero no significa que si nosotros tenemos un buen acuerdo con el gremio aceitero, las fábricas funcionen, ¿no? Se necesita hilvanar un montón de otros gremios con los cuales nosotros no somos empleadores para que este complejo funcione. Esta es nuestra fábrica, ya se la mostré. Ese es un Panamax, para que tengan una idea, tiene 220 metros de largo y 7 bodegas. Ese es el puerto San Benito, donde ese barco está cargando en este momento harina de soja. Y nada más, me pareció mejor contarles lo que era, así como este puerto que acá ven, esta es la fábrica y almacenamiento de producto terminado. Imagínense multiplicado por 15, por 20. Así que todo lo que se produce en la Argentina, también hay exportación de cereales directamente, no necesariamente hay producción todo el año de soja, simplemente 6 meses al año. El resto del año se exporta maíz, trigo, girasol, por las mismas terminales, pero todo lo que se produce en el campo argentino y sobre todo en lo que se llama zona núcleo, que es lo verde que les mostré antes, se exporta hacia el mundo. Y ahí es donde verdaderamente decimos que Argentina es el principal proveedor de alimentos del mundo, para alimentar el mundo. Así que bueno, espero que rápidamente, en 10 minutos, supuse que no gasté más que eso, Mariano, que es lo que me pidieron, se pueden llevar una idea de lo que es el complejo agroexportador argentino, cómo colabora este complejo en la economía del país, cómo colabora este complejo y los productores argentinos, más de 100.000 productores en la alimentación y la importancia que tiene la alimentación mundial. Y bueno, esperemos que siga funcionando. Si este nivel de producción de 65 millones de toneladas aumenta y se puede mejorar a través de rindes, de aplicar tecnología, la industria agropecuaria es una de las industrias con mayor avances tecnológicos. Uno se imagina el campo siempre como un campo y un tractorcito dando vueltas, pero ustedes no se dan una idea la tecnología que tienen en maquinaria, la tecnología que hay en agroinsumos, la tecnología que hay en genética. Es una de las principales industrias que invierte en innovación, una de las principales industrias innovadoras en el mundo. Así que, pero bueno, uno siempre se le imagina el tractorcito rojo solo con el hombre cosechando. Les puedo asegurar que hay muchísima tecnología en enzimas, en producción de medicina o medicamentos propios que salen
de la producción agropecuaria. Se puede producir hasta plástico con desechos de la soja, así que plásticos, así que fíjense, se están probando hacer en China autos de plástico, para que se den una idea lo que puede ser la innovación en materia agropecuaria, y que Argentina, yo siempre digo lo mismo, es como nuestra producción agropecuaria es como si los suizos fabrican relojes, o los americanos o los alemanes autos, y bueno, nosotros tenemos el campo, y nuestro campo es lo que nos distingue, y gracias al campo y a todos los productores que hay, podemos seguir adelante con un buen país. Preguntas, las que quieran, espero haber sido rápidamente, haberles dado una visión de la industria agroexportadora argentina. Muchas gracias, Fernando. Sí, la verdad, a mí me da la sensación que dejaste abierta un montón de inquietudes sobre uno de los pilares de la economía argentina, ¿no? Después creo que a mí por lo menos se me generan un montón de dudas sobre esta articulación en más de 75.000 familias que están involucradas directa e indirectamente a esta actividad. Y básicamente me imagino que debe haber una ingeniería a nivel también diálogo social y negociación colectiva muy compleja. Así que te voy a dejar pensando un segundito, si podés, para contestarme a ver cuáles son las principales estrategias del sector al respecto. Y mientras tanto, lo voy a aprovechar que tengo una pregunta para José, ¿sí? Nos pregunta Mauricio, si ¿la llegaste a leer, José? La llegué a leer, sí, la voy a poner de nuevo acá en pantalla porque, digamos, la norma del decreto que establece la compensación no remunerativa es común a aquellas empresas que estén bajo ASPO o a aquellos empleadores que estén bajo DISPO, porque básicamente enlaza con la resolución 207, que es de aplicación en cualquiera de los dos casos, o sea, tanto para las empresas que estén en un territorio sujeto a DISPO como a ASPO, a distanciamiento o aislamiento, mejor dicho, para ser más concretos, se les aplica la resolución 207 y por lo tanto la dispensa de los que están encuadrados en la misma. Así que sí. Y después tenemos, Mariano, hay otra pregunta en el chat de María Isabel respecto al tema de la compensación no remunerativa, donde dice si la liquidación de octubre será de 11 días como remuneración y el resto de días no remunerativo, y solamente no se haría la contribución por el 1077. Está dentro de lo que es el chat. Bueno, a ver, la realidad es que el salario va a traer aparejado debates esto. Yo entiendo que hasta el día 11, vigente tal cual había sido dictada la resolución 207, lo que las personas que estaban dispensadas estuvieron devengando fue salario. Con lo cual el salario debería seguir el tratamiento que tenía hasta ese momento. Y a partir del 12, que empieza a regir la compensación no remunerativa, se tendría que liquidar en forma proporcional a la fracción del mes esta compensación, y tendría las contribuciones que prevé, que son el 6 de obra social de contribución y el 3 de aporte, y los aportes y contribuciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales, Jubilados y Pensionados, y no se haría el 1077, en el caso, entiendo que eso es lo que resta del grupo A, ¿no? O sea, de las empresas grandes. Así que, sí, efectivamente. Gracias, José. Por favor. Perdón. Fernando. Bien, un poco respondiendo a tu pregunta, la verdad que es difícil. El tema agroexportación y sobre todo de soja ha estado muy en boga, no por este gobierno, por el anterior, ya es histórico. Me hace recordar mucho también a la prensa que en algún momento tuvieron las mineras. La realidad es que muy poca gente conoce realmente, lamentablemente, porque, insisto, es uno de los pilares de la economía argentina, realmente quiénes participan y cómo participan en la cadena de valor de esta industria, ¿no? Desde el pequeño productor,
que puede vender su producción o directamente a estas agroexportadores o a un acopiador o a un pool o quien sea, pero básicamente lo que hacen estas compañías es poder hacer de embudo de la producción. Imagínense 100.000 personas individualmente yendo a vender su producción a nivel del mundo. Ya no existe ese tipo de transacciones. Entonces, estas industrias lo que hacen es poder generar un embudo para poder llegar al mundo, a países inéditos muchas veces, que el pequeño productor no podría hacer. Obviamente son empresas que tienen una gran producción y sobre todo una gran red de pymes. Para que se den una idea, en esa empresa que ustedes vieron ahí, en esa planta que ustedes vieron ahí, las inversiones que hacemos en mantenimiento o en mejora de instalaciones anuales son de $20 millones. Yo creo que cualquier inauguración que se está haciendo en este momento en cualquier parte del país no debe llegar ni al 10% de eso. Y eso no es que sea Molinos, pasa en cualquier otra, porque es necesario cambiar un montón de mantener imagínense que es una actividad que funciona 365 días del año sin parar, 24 horas, y no puede parar un día. Así que fíjense que nosotros tenemos aproximadamente cerca de 400 pymes. Nosotros tenemos una dotación estable que entra a la fábrica, 600 personas aproximadamente por turno. Entran otras 600 de contratistas, especialistas en distintos rubros. Así que fíjense lo que puede llegar a depender una economía local de estas terminales. Hay mucho ruido con el tema de las divisas. Ustedes calculen que de cada 3 barcos, voy a hacerlo a lo bestia, de cada 3 barcos, un barco se lo lleva el Estado, con el 33% de impuestos, y una vez que sale el barco, estas compañías, estas terminales, tienen 15 días para liquidar. Pero hay toda una fantasía de que estas compañías o que los productores mantienen sus divisas sin liquidar. Es decir, imagínense que en estas compañías hay una aduana, una oficina de la aduana adentro de la empresa, una oficina de prefectura adentro de la oficina, una oficina de policía adentro de la empresa y una oficina de la FIP. Es decir, tenemos 4 oficinas estatales o de organismos estatales adentro, que pesa, quien controla la calidad, quien controla los pagos, quien controla la documentación de los barcos. Así que imagínense los controles que me parece maravilloso, no digo que no, pero digo, hay toda una fantasía de que hay una industria que no es transparente. Obviamente estamos trabajando, y ese es mi sombrero de asuntos corporativos con la Cámara, ya no tanto de capital humano, de poder empezar a contar. Por eso me entusiasmó contar más desde la agroindustria que desde el gremio aceitero. El gremio aceitero es como cualquier otro gremio, sabe más que cualquiera de nosotros, se entera antes que nosotros, los gerentes o los directores, qué barco se embarcó y qué no, porque son ellos mismos los que lo embarcan. Saben cuántos camiones entraban por día, porque ellos levantan la barrera y los vacían los camiones. Así que yo me entero a la noche de cuántos camiones entraron y cuántos barcos se fueron. Ellos se enteraron online, así que tienen muy claro cuándo saben que el negocio va, cuándo saben que el negocio no va, así que no les voy a contar porque todos ustedes viven lo mismo. Y son tan buenos y tan malos como los querramos ver. Tenemos una buena relación y nos peleamos 2 veces por año, 2 días por año, 3 días por año, y somos amigos 363 días. Así que no tiene ninguna novedad contarle del gremio aceitero, tienen buenos salarios. Ellos dirán que no, nosotros diremos que sí, así que no tiene ninguna fantasía. Pero nada, me pareció que contarles lo que mueve el campo argentino y cómo se desarrolla este negocio y dónde termina y quién se lleva nuestro producto, quién consume nuestros productos y para qué, era una buena forma de empezar a contar que tenemos un lindo país y por lo menos tenemos un core muy grande, que es el campo argentino, que hay que cuidarlo, hay que desarrollarlo, y mucha gente invierte y mucha gente vive de esto.
Muchísimas gracias, Fernando. Buenísimo. Bueno, estamos terminando, ya no tenemos más preguntas por el día de hoy. Aprovecho para recordarles nuevamente el tema de cualquier otra consulta, porque a veces uno se queda pensando y las consultas vienen luego. Y habilitamos el mail de spotadra@gmail.com, donde podrán, obviamente, tratar de canalizarlas y nosotros contestarlas. Y dejamos abierta la invitación para nuestro próximo spot, que va a estar el doctor Aquino, haciendo novedades legislativas, jurisprudenciales y laborales, y el colega Martín Tomás, de Profértil, contando cómo es la experiencia de la nueva normalidad y la vuelta a sede, si se quiere, o a la vuelta al lugar de trabajo, al establecimiento, en una industria agroquímica. Bueno, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y buena semana. Chao Mariano, muchas gracias. Chao Fernando, gracias por todo. Chao, gracias. Chao, Mariano. Chao, José. Chao a todos. Chao.